Ok, listo. Ya comenzó a grabar, ahora sí. Sí, Entonces vamos a comenzar, Sonia, ¿te parece? Voy a prender un sí, poco claro. la cámara. Por favor, la prendo, pero tú me indicas si de repente se empieza a perder la señal o si por la parte del audio ya no se escucha. Así la apago para que no nos cause problemas, ¿de acuerdo? Sí, sí está bien, maestra. Ok. Bueno, hola Sonia, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, igual con aire aquí. Bien. Sí, hace aire también aquí. Ok, bueno, creo que prefiero un poco que haya aire porque por acá en Morelos el calor está muy fuerte, entonces el airecito fresco al menos refresca un poquito. Sí, 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 así pasa. Ok, muy bien, Sonia. Ahora, bienvenida a esta sesión. Dime, Ujú. ¿pudiste unirte el día de ayer? Me parece que no estuviste, entonces esta es la No, el día primera de ayer no, vez que no estás estuve. para esta semana número 3. Ujú. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con lo que es esta tercera semana y esta tercera unidad, Sí, pero antes de comenzar, te voy a ir mencionando lo que es la secuencia de trabajo. La sí, secuencia, la bienvenida, así que agradezco mucho que estés aquí en este espacio. Vamos a ver el objetivo, revisión de contenidos de lo que es la unidad número 3 y por último, vemos dudas y comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo que tenemos como tal para este espacio abierto es que se brinden los puntos de vista para la construcción colectiva del conocimiento a través de que tú puedas expresar, y digo tú porque por el momento solamente eres una, el día de ayer, por ejemplo, como eran un poquito más, entonces decía ustedes, pero ahora como eres una, me voy a dirigir a ti de tú si no tienes inconveniente. sí, sí, no se preocupe. Ok. Entonces, para que tú puedas expresarme lo que son tus comentarios, tus dudas que tienes a partir de la revisión de los contenidos de esta semana número 3, que conlleva y que también está relacionada directamente con la unidad número 3, con las actividades del módulo y las videosesiones del mismo con sus ADD, que son los que pueden ir mencionando o más bien explicando a grandes rasgos lo que son las actividades que se realizan durante esta semana 3, porque ya estamos a mitad del módulo. Entonces, es para que vayamos cerrando un tanto y que si tenemos, o si en este caso tú tienes algunas actividades retrasadas de la semana 1 o 2, este es el momento, sobre todo para que me pides alguna extensión si es que tienes alguna sin entregar y que vayan todas de la mano. Si no, entonces vamos avanzando con las de esta semana para que puedas entregarlas en tiempo y forma y a la próxima semana ya únicamente entregues las últimas 2 actividades y ya, vayamos cerrando este módulo contigo. Sí, Entonces, cuéntame, ¿cómo pues, vas con la revisión de este módulo? Esta tercera semana, perdón. pues voy bien. He terminado el relato. Voy con la reseña. Todavía estoy en algunos puntos. Todavía me falta hacer bien la reseña y revisarla cómo va a quedar. Y pues es lo que tengo hasta ahora. Y actividades atrasadas de la semana pasada, pues ya las entregué, ya me las revisó. Ya nada más era una que tuve problemas con la computadora y pues no pude entregar a tiempo. Y de esta semana, pues apenas estaba entregando, hoy hice los cuestionarios, me falta entregar uno y el cuestionario socioemocional, me falta contestarlo porque estaba revisando el archivo antes de contestarlo. Ok, Mm. muy bien. Entonces, respecto a lo que has revisado hasta este momento, ¿tienes alguna duda en particular? Por ahora ninguna, todo lo que es, todos los, ¿cómo se llama? Todo está bien, todo lo he estado leyendo y todo está muy bien estructurado, para mí no hay problema. De acuerdo, muy bien. Entonces, si te parece y estás de acuerdo, vamos a ver lo que es esta unidad número 3 que está relacionada directamente en cuanto a los temas con lo que son las actividades integradoras número 5 y número 6. Entonces, ¿te parece si comenzamos? Sí, sí está bien.
Ok, Sonia, antes de pasar a estos temas, te recuerdo que tenemos algo llamado reglas de comunicación virtual. En este momento, al ser tú una, bueno, se facilita más la organización porque ya nada más sé que eres tú la que puede utilizar el micrófono y si escucho que alguien más está hablando, sé de inmediato que eres tú. En caso de que se unan algunos más compañeros o compañeras, entonces es necesario que para la participación levantes primero la mano o la herramienta de la manita que está ahí también en Teams, que es lo que tienes abierto, para que de esta manera llevemos un orden, pero solo en caso de que sea un alguien más, porque en este caso, como únicamente eres tú, entonces yo tengo bien presente que la única otra persona que puede participar del otro lado vas a ser tú. Y bueno, se facilita un poquito más con el uso del micrófono, o eso siento yo, dime tú, si no, para la expresión de dudas. Es como un poquito más fácil ir explicando en dónde nos vamos atorando o en dónde van surgiendo dudas, o alguna aportación incluso que tengas tú para que intercambiemos las dos. Sí, maestra, se me hace más fácil usando el micrófono. Y como dice usted, por ¿De ser acuerdo? única, pues Entonces, sabe que soy yo. Sí, exacto. Entonces, nos quedamos con el micrófono para resolución de dudas si te van surgiendo. sí, sí, me parece bien. Muy bien, entonces, lo que tenemos para esta tercera semana son dos actividades integradoras en particular. Estas dos actividades integradoras van a basarse en la unidad número 3, que es leer y escribir para aprender. Y, perdón, en la unidad número 2 y en la unidad número 3. Y si ya alcanzaste a revisar lo que es la actividad integradora número 5, te vas a dar cuenta que lo que conlleva, solo dame un momento, por favor. Sí, Muy bien, estoy de regreso, solo que encontré un pequeño error que estaba solucionando, pero vuelvo a compartir lo que es esta presentación. ¿Me indicas, por favor, si ya te aparece? Ahorita se está cargando. ya me apareció. ¿Ya aparece? Sí, 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 se ve. Ok, ahora sí. Muy bien, sí, también a mí me parece de este lado. Entonces, continuamos. Lo que es este contenido de esta unidad 3, coloco ahí unidad 2 y unidad 3 porque realmente la unidad 3 también va a basarse en lo que fue la unidad número 2, que fue y está basada en las actividades integradoras 3 y 4 de la semana número 2. ¿Por qué? Porque la semana número 2 estaba basada en leer y escribir para aprender. ¿Y qué crees? El leer y escribir son como los aspectos básicos para tomar en cuenta en la unidad número 3, que tiene que ver con analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Entonces,
O te das cuenta, vamos a seguir, o bueno, van a seguir escribiendo y también van a seguir utilizando los audios o videos para expresarse de manera ambas, de manera escrita y de manera oral. Entonces, es importante que todo lo que se va aprendiendo de las 2 semanas anteriores lo apliquemos durante esta tercera semana, porque así como lo aplicamos en esta tercera semana, en la cuarta semana, que es la siguiente, vamos a aplicar lo aprendido durante la semana 1, semana 2 y semana 3. Entonces, por ello, el propósito de esta tercera unidad es que se puedan producir reseñas y relatos que tengan coherencia. ¿Por qué? Porque van a estar desarrollados a partir de una lectura que conlleva análisis y crítica de diferentes textos. Y estos textos para la actividad integradora número 6 son 2 textos nuevos, pero para la actividad integradora número 5 son textos que ya se revisaron en los tipos de textos que son el literario dentro de la unidad número 3. Entonces, estos son los que van a retomar para llevar a cabo sus actividades y van a favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de su vida. Y te preguntarás, ¿por qué en los ámbitos de la vida? Porque una vez que vamos aprendiendo o que se nos va facilitando con mayor frecuencia lo que es la llamada facilidad de palabra, entonces es menos complicado que a la hora de que estemos comenzando una relación interpersonal con alguien con quien no conocemos, por ejemplo, sea menos complicado que podamos expresar nuestras ideas de manera escrita o de manera oral. Entonces, son herramientas que realmente van a serles muy útiles, o en este caso, serte muy útiles a ti, Sonia, para que puedas desempeñarlas en los diferentes ámbitos, en el familiar, en el personal, en el social, en el laboral e incluso en el escolar, perdón. ¿Por qué? Porque quedan bastantes módulos en los cuales vas a seguir aprendiendo, pero esta parte de escribir te va a continuar, te va a ser muy útil para que a lo largo de los demás módulos lo vayas aplicando y a la hora en la que tengas que realizar diferentes escritos en los diferentes ámbitos, o más bien en los diferentes temas dentro de este ámbito educativo, te sea menos complicado o tengas mayor facilidad todavía de la que ya tengas en este momento para redactar. ¿De acuerdo? ¿Hasta este momento alguna duda? Todo está bien, maestra, ninguna duda, me quedó muy claro. De acuerdo. Entonces, avanzamos a la siguiente diapositiva. Sí, El relato. Cuéntame, ¿pudiste revisar ya lo que es la actividad integradora número 5 y de qué consta? sí, sí pude revisarla. Este, de hecho, estaba terminando de escribir el documento en donde voy a pegar el enlace del relato, pero más bien el audio del enlace del relato, todavía me falta ese, pero sí, ya analicé, ya revisé todo, sí, el proceso que se va a llevar y así. De acuerdo. Entonces, estás terminándolo, digámoslo así. Sí, 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 estoy terminándolo. Ok, entonces, perdón, dame un momento. Ok, entonces, vemos lo que es el relato para que quede un poco más claro o prefieres que avancemos a lo que es la siguiente parte de esta unidad, porque ahora lo que procedería es que yo explique en términos muy generales, porque realmente todo esto, material que tengo acá, viene directamente de los recursos que se encuentran dentro de tu plataforma, pero para que vayan quedando más claros, podría ser bueno que podemos llevar a cabo el repaso. Te pasamos a la siguiente porque pues con el relato ya nada más me falta el audio. Ya está todo lo demás. Sí, Ok, muy bien. Entonces, lo que es veamos, déjame abrir la actividad integradora número 6. Ok, aquí está. La actividad integradora número 6 va de la mano también con lo que es los comentarios, porque realmente la parte del relato es como muy base para que se lleve a cabo la reseña. Entonces vamos a irnos con lo que es la reseña, ¿de acuerdo?
Esta actividad integradora, que es la de la reseña, déjame avanzar en la diapositiva. Ok, la reseña. La reseña realmente va en mucho de la mano y permíteme buscar aquí algún libro que tenga. Me parece que no tengo ninguno a la mano como tal de reseña, pero lo que sucede con estos libros, al final de cuentas, es que, a ver, dame un momento. Sí, está bien. Ok, listo. Lo que sucede con estos relatos, o más bien estas reseñas, es que se basan bastante en los relatos. Si, por ejemplo, nos dirigimos a lo que es la actividad integradora número 6, que es la reseña, va con que tú puedas manifestar una valoración. ¿Y por qué una valoración? Porque incluye un juicio de por qué sí me gustó, o por qué no me gustó, o por qué debería ser leído, o por qué no debería ser leído. Cuando se trata de la reseña, vamos a tener elementos estructurales. Esto es, ah, si hablamos de, por ejemplo, yo tengo aquí un libro y es lo que vamos a tomar de ejemplo antes de pasar a la parte más teórica. Tengo este libro. Primero aquí en la portada nos vamos a encontrar y se ve al revés la imagen, pero en la parte de arriba aparece autor Dan Brown y abajo dice Inferno. Entonces, en la parte de atrás nos vamos a encontrar con una sinopsis, porque este es del género literario, porque realmente cuando estamos haciendo lo que es una reseña, siempre tenemos que tener como en cuenta todo el contexto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si fuera un artículo o algo más científico o un libro más científico, tendríamos que estar más especializados en lo que conlleva el tema. En particular, este libro, que es Inferno, no habla acerca de, se habla de muchos lugares, por ejemplo, entonces si se desconocen podemos ir ahí buscando en Google acerca de cómo se ve o para imaginar mejor cómo es que se está viendo este espacio. Pero de lo contrario, lo que sucede es que podemos ir utilizando únicamente nuestra imaginación para ver de qué consta el libro. Pero en este caso, con esta actividad integradora, que es para elaborar una reseña crítica en particular, el documento que tú vas a elaborar va a ser a partir de 2 artículos. Estos 2 artículos ya vienen dentro de la descripción de la actividad integradora. En el espacio de cómo lo realizaré, te vas a encontrar con esos 2 artículos. Entonces, antes de pasar a ver lo que es particularmente esta crítica, vamos a ver de manera general. ¿Qué es la reseña? ¿Por qué? Porque si no sabemos o no nos va quedando tan claro qué es la reseña, entonces es como de bueno. Y sobre todo porque no tienes como un documento descargable para ir viendo paso a paso, sino que tienes que hacer tú un documento desde cero, digámoslo así. Te sugiere ahí la tabla y demás, pero es importante que vaya quedando más claro cómo es la reseña. Entonces, a partir de este libro, que es Dan Brown, vamos a ir viendo más o menos lo que es la crítica, pero primero comenzamos con qué es la reseña. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos estructurales que tiene la reseña, primero es referencia bibliográfica. ¿Por qué referencia bibliográfica? Porque como te mostraba en el libro, primero tiene estos datos que tiene que ver con uno. A ver, tiene que ver con uno. Nombre del autor, aquí dice, Dan Brown. 2, título de la obra, Inferno. 3, lugar de edición. Cuando abrimos un libro, porque este tiene que ver más con, por ejemplo, yo estoy tomando de ejemplo este libro, pero tú vas a tomar los artículos que ya vienen, ¿de acuerdo? Entonces, como abro este libro, aquí siempre va a venir como datos más generales de qué es la página 3. Entonces, aquí va a venir en donde fue elaborado. Entonces, aquí dice que fue en Estados Unidos. La versión original de este libro es de Estados Unidos, entonces son datos que hay que ir tomando en cuenta. 2, editorial. Este libro en particular tiene la editorial que es Planeta. 3, fecha. Aquí
Y cuando hablamos de los libros en particular, sobre todo los que son traducidos, siempre van a venir sobre todo en la tercera página, aquí como todos los datos. Repito, en la imagen se ve al revés, pero de este lado me van a ir apareciendo diferentes fechas. Por ejemplo, título original Inferno, que es como tal el que dije. 2013, Dan Brown. Y ya después vienen todos los años en donde fue traducido o en donde fue impreso o reimpreso, que es lo que suele pasar con versiones que son mucho más antiguas. Este en particular, la verdad es que no tiene tanto tiempo, pero cuando se trata de libros más antiguos sí van agregando cada vez más años. Este, por ejemplo, es del 2013, que de repente parece que no está tan lejos, pero ya se van a cumplir casi 10 años desde que tengo este libro. Entonces, podemos ir encontrando estos datos, repito, de este libro en la tercera página o número de páginas. A veces viene también dentro de esa misma o si no nos vamos hasta la última página sin leer el final, por supuesto, y me voy a encontrar con que tiene 551 páginas. Entonces, son datos que podemos ir tomando y eso va con las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque estos datos son como de identificación para ir haciéndonos una idea de qué contiene el libro o qué es lo que estamos viendo en particular. Sobre todo cuando se trata de nombre, porque casi siempre el nombre nos da como una idea de qué va a tratar. Y también en la presentación nos vamos a encontrar con que si es el idioma original o no es el idioma original. En este caso, este libro no está en español de manera original. El idioma original es el inglés. Entonces, ya que voy a ver eso, entonces voy a ver quién es o cómo se llama la persona que hizo esta traducción. Pero repito, esto es con algo más impreso. Perdón, esto es con algo más impreso. Contrario a que si fuera, por ejemplo, una película. Cuando se trata de una reseña hecha hacia una película, entonces quizá ya no voy a buscar el autor, sino que voy a buscar más bien el director o el productor o el coproductor o el codirector, que son los que van de la mano para hacer una película o un cortometraje, por ejemplo. Y también todos los demás elementos que le identifican, como el año, el lugar en que se grabó o más datos así parecidos a los del libro que nos van dando una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar a la hora de ver esta película o a la hora de decir, bueno, a lo mejor lo que quiero es saber un poquitito más. Entonces, son datos generales para ir identificando o es como una ficha de identificación más o menos. Hasta este momento, con referencias bibliográficas, ¿tenemos alguna duda? No, con los libros no. Aquí mi duda sería más con los artículos digitales. Se tiene que buscar el autor y todo esto. A veces no viene completa la información o cómo puedo hacerle, por ejemplo, en los artículos que nos pasaron, cómo puedo buscar estas referencias bibliográficas. Por ejemplo, estos datos generales que piden aquí realmente sí vienen. Si entras, ahorita puedes entrar a tu plataforma. Sí, sí, sí puedo entrar. Ok. Cuando entres a tu plataforma, a la hora de que ingreses a los dos artículos, te va a aparecer ahí, por ejemplo, el primero, que es Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts. Ese sería el título como tal. Segundo, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del autor? Ahí aparece Pedro Villa y Caña. Entonces, ahí está directamente quién es el autor. Lugar de edición. Ahí no aparece lugar de edición porque es en línea. Entonces, ese es un dato como a tomar en cuenta en particular. ¿Por qué? Porque es en línea, porque es en PDF. Entonces, ese es un dato que ya viene directamente ahí cuando entras a tu plataforma, directamente en la actividad integradora número 6, ahí aparece. A ver, ¿qué más? Editorial. Editorial como tal no tiene porque, por ejemplo, en los libros siempre va a venir la editorial, pero en cuanto a los artículos va a aparecer la revista en la que es publicada. Y en este primero, que es El Indio Guarachudo, vamos a encontrar que no está en una editorial, pero sí está en el Universal. Entonces, ahí aparece directamente que es del Universal. Siguiente, fecha. Aquí aparece 2017, el año, que es de manera muy general, pero por ejemplo, si nos encontramos con el libro que yo te mostraba, igual solo decía 2013. Entonces aquí aparece 2017. Y número de páginas, una vez que entras al archivo
te vas a dar cuenta que ahí puedes ese momento como ir revisando. Puede Maestra, se crecer. corta como que se corta y no escucho bien. ¿Se corta? Déjame apagar y prender el micrófono. Ok, dime, ¿se escucha mejor ahí? Sí, ya se oye mejor. Ok, entonces, primero, ¿lograste ingresar a tu plataforma? Sí, ya, de hecho ya abrí los artículos, los tengo. Ya no logro escucharte. Me parece que apagaste tu micrófono. Ah, ya, es que como que se me trabó la computadora. Ok, no te preocupes. Sí, les decía que ya entré aquí a los artículos y pues estoy viendo la de indio guarachudo, la de inglesa del MIT. Este, Se me traba un poquito la computadora. Los datos que consultas, o más bien los datos que se requieren para la reseña, Ujú. están en actividad integradora 6. Allí justo donde te aparece el enlace, aparecen esos datos. Sí, ya lo veo. Es cierto. En- ok, entonces, de repente en el archivo a lo mejor no los vas a localizar de manera tan fácil, pero la plataforma facilita que estos datos aparezcan como tal ya directamente aquí en el enlace. ¿Por qué? Porque les aparece consultada incluso diciembre 2017. O el segundo, que es el de Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, CONACYT, que es la revista en donde se publicó, o más bien el medio del cual ha salido publicado, que fue en línea. También aparece ahí 2017 y aparece quién es la autora, que es Montserrat Muñoz. Entonces, Ujú. puedes buscar los datos si lo prefieres en los artículos, pero aquí como tal, como ya viene escrita la referencia, entonces no es necesario que lo hagas. Únicamente hay que ir separando estos datos que ya aparecen de donde tomaste el enlace. Ahí es justo donde están los datos. Ok, sí, maestra, gracias. ¿Ok? Sí, por Sí, nada. Entonces avanzamos con sí. lo que es este tema. Siguiente. Menciona ahí ahora en la diapositiva que el siguiente elemento estructural de la reseña que tenemos es el llamado comentario o resumen. Este comentario o resumen está basado directamente en resumen y síntesis del texto a reseñar. Se habla sobre el autor, la obra y sus técnicas. Si hablamos acerca de, por ejemplo, la actividad integradora, lo que puedes hacer un tanto es buscar, por ejemplo, Montserrat Muñoz. Buscas ahí en el buscador, como Google, por ejemplo, y ya te van a aparecer datos generales, porque de ese artículo, digamos que es lo que es su tarea. Si yo tomo de ejemplo el libro que era el que te estaba diciendo, abro el libro y directamente aquí me va a aparecer como todos los datos, qué es lo que puede hacer una persona. Si, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, voy a hacer una reseña de Inferno. ¿Puedo buscar directamente en internet? ¿Tienes alguna duda? No, no, ninguna. Ay, creo que se ¿Ninguna? activó Ok, el micro. ok, no te preocupes. Si yo quiero buscar directamente, lo hago en Google y entonces me van a aparecer múltiples datos de Dan Brown. Pero si yo quiero tomar lo que ya viene aquí directamente, voy a leer. Dan Brown es el autor del Código Da Vinci, una de las novelas más leídas de todos los tiempos, así como de los bestsellers internacionales, El símbolo perdido, Ángeles y demonios, La conspiración y la fortaleza digital. Vive en Nueva Inglaterra con su esposa. La personal fusión de códigos, símbolos, arte e historia que ofrecen sus fascinantes thrillers ha cautivado a cientos de millones de lectores en todo el mundo. Ahora, con su deslumbrante nueva novela, Inferno, Dan Brown lleva al lector al corazón de Italia y la guía a través de uno de los grandes clásicos de la literatura de todos los tiempos.
Entonces, ahí con este comentario o resumen, nos ya da como una introducción, por ejemplo, ahora ya tengo este dato extra. Ya no me guío únicamente por la imagen de la portada que aparece aquí, que también nos brinda mucho acerca del contexto de la obra, sino que ya menciona Italia. Ya sabemos que Inferno se va a desarrollar en Italia. Entonces, a lo mejor si quiero darme una idea o imaginarme escenarios de cómo se vería esto, voy a mi buscador y entonces busco Italia. ¿Cómo se ve Italia? ¿Cuál es el clima de Italia? Para que al momento en el que la persona a quien yo le estoy dando esta crítica pueda saber un poco más acerca de, bueno, ¿y cómo es Italia? A lo mejor yo no la conozco, así que al buscar imágenes voy haciéndome una idea de cómo es que se ve este lugar, cómo es que incluso se siente, cuál es la música que se escucha y demás. Así vamos dándonos un panorama más general de lo que conlleva esta Italia. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de resumen es importante porque así abrimos o expandimos más el panorama en cuanto a la reseña. Y la reseña, por supuesto, se hace todavía más completa de lo que podría ser si no incluimos ningún resumen ni ninguna síntesis del texto a reseñar en donde hablemos acerca del autor. Que aquí, por ejemplo, ya me dice que vive en Nueva Inglaterra con su esposa y que ya tiene otros libros con anterioridad que son thrillers y que entonces yo puedo decir, bueno, a lo mejor a mí no me gustan los thrillers, entonces si ya en la reseña yo estoy leyendo que es un thriller, si a mí no me gusta, entonces lo descarto y sigo en la búsqueda de algo que sí me llame la atención. Por lo cual, el comentario o resumen es muy importante para la reseña. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este comentario o resumen? Sí, estoy de acuerdo y no tengo ninguna duda. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. Pasamos al siguiente. La evaluación. La evaluación que se realiza es el juicio valorativo de la obra. Por ejemplo, yo que ya leí esta obra en particular, porque tu tarea va a ser realizarlo con los dos artículos, pero a mí, que es el que estoy poniendo de ejemplo, este libro, voy a decir, bueno, la evaluación o valoración que yo le doy al libro incluso puede ser del 1 al 100 o del 1 al 10. Yo lo recomendaría como un 90. Quizá porque a lo mejor el final no fue tanto de mi agrado, o hubiera querido que pasara de otra manera de acuerdo a las pistas que me iban dando. O a lo mejor en algún momento yo vi que el texto no tuvo tanta coherencia. O a lo mejor yo le doy un 100 y digo, el libro es perfecto porque desde los personajes hasta la trama, la manera que me imaginaba las escenas, que leí el libro, porque a mí sí me pasó que este libro lo leí en un día, me senté desde la mañana y me la pasé leyendo hasta la noche, mis ojos me ardían, pero me intrigó tanto que me quedé leyendo ahí. Entonces, a lo mejor para mí es excelente porque es el juicio que yo estoy dando, pero no puedo decir únicamente, yo le doy 100 y listo, porque yo quiero. No, puede decir, sí, le doy 100 porque los personajes son muy completos, le doy 100 porque las escenas que iba describiendo de Italia son escenarios que sí existen, entonces a la hora de buscarlos o googlearlos, no es como que me queden cero, sino que me voy dando un panorama con lo que voy viendo dentro de las imágenes. Le doy un 100 porque el final fue de acuerdo a las pistas que iba dando a lo largo de la trama. O le doy un 100 porque te mantiene, ahora, por ejemplo, con las películas dicen, te mantienen al filo del asiento. Bueno, el libro no te da sueño o no te deja dormir. Entonces, este juicio que yo le estoy dando puede ser así o puede ser lo contrario. No, es pésima. La valoración que le doy del 1 al 100 es de 30, porque los personajes eran muy aburridos, la trama de thriller no tiene nada, el final está muy incompleto, quizá ni siquiera unieron las pistas que me estaban dando, ni siquiera menciona la palabra infierno dentro del libro, entonces el título no tiene que ver nada con lo que iba describiendo el libro, o la portada del libro incluso ni siquiera está como tal, o en Italia se la pasaron 10 minutos y todo lo demás transcurrió en un lugar completamente diferente. Entonces, cuando voy dando esta valoración, no se trata únicamente de decir, te doy 10. Es como cuando yo, al evaluar las actividades de ustedes, les digo, sí, tienen 100 por esto, 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 esto. Voy destacando todos los aspectos que hicieron que tuvieran un 100, a diferencia de que digo, tienen 50. ¿Por qué? Porque faltó esto, 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 esto y esto. Al hacer una crítica que tiene que ver con juicio, o más bien al hacer una reseña crítica, tiene que ver directamente con asignar un valor o asignar qué tan bueno o qué tan malo podría ser, pero basándome en ciertos criterios.
No se trata de decir, te pongo 5 porque quiero y ya, o te pongo 10 porque quiero y ya, sino por diferentes razones que justifican o argumentan por qué estoy colocando esa valoración. ¿Queda más o menos claro lo que es esta valoración en cuanto a este tipo de reseña que es crítica? Sí, maestra, me queda muy claro. Como Ok. dato adicional, también he leído ese libro, lo compré en Ujú. digital, y igual al final no me gustó tampoco. Y es lo Queda único que como le un puedo dato. decir. Ujú. No, no me gustó, no sé, como que Exacto, lo entonces, sentí muy dramático. Entonces, está ah, muy bien. Como dice usted, también le doy una valoración, 90 de 100 por el final. Y igual, el título no tiene nada que ver, pero pues así se escribió y así el autor lo puso. exacto. Entonces, tal cual vas mencionando, bueno, y justo, lo importante para realizar lo que es esta reseña, que es crítica, tenemos que conocer todo el libro. No se trata de que yo abra este libro que tiene más de 500 páginas y con haber leído 10, listo, puedo decir, no, ya no me gustó desde las 10 primeras páginas. A lo mejor ya cuando termine de leerlo puedo decir que no me atrapó en el primer momento, pero que conforme iba avanzando sí me gustó, o que a lo mejor me gustó hasta la mitad y ya después no, pero yo no voy a saberlo si no leo todo el libro. Entonces, lo importante justo de realizar una reseña crítica es que pueda revisar todo el material, porque si yo no lo reviso o si no leemos toda la información que contienen los artículos, entonces no es como que la valoración vaya a ser tan completa porque no hemos acabado de revisar el material. Tú y yo no hubiéramos sabido si el final nos gustó o no si no lo hubiéramos leído. Entonces, por eso es muy importante que siempre revisemos todo el contexto, o más bien toda la obra que estamos leyendo, o toda la película que estamos viendo, o todo el artículo que estamos leyendo. Sí, sí, así es. Ok, muy bien. Entonces, gracias, Sonia. Y ahora, último, identificación del reseñador. ¿Por qué la identificación del reseñador es importante? Porque, por ejemplo, cuando se trata de seguimos hablando de Inferno, al final viene, por ejemplo, The Washington Post, que es uno de los periódicos que incluye una partecita de la reseña en el libro físico. Me imagino que en el digital también lo incluye, pero acá dice Puro Dan Brown, una trepidante aventura repleta de revelaciones perfectamente espaciadas e inesperadas sorpresas. O Los Angeles Times, por ejemplo, que dice, la espera ha terminado, ya está aquí, emocionante y entretenida como una montaña rusa. Cuando hablamos entonces de estas palabras es que de repente puede incluirse el periódico en donde se incluye la reseña crítica, pero si, por ejemplo, hablamos de alguien que tenga un blog, va a colocar ahí sus datos. ¿Por qué? Porque la persona que está dando la reseña también tiene que identificarse. No se trata únicamente de que hablemos de quién es el autor de lo que estamos leyendo, sino que yo pueda decir, yo lo identifiqué, yo lo reseño y de esta manera ya puedo decir que no es la única reseña que elaboré, que ya tengo otras tantas, por ejemplo, a lo mejor sí en The Washington Post o en el Universal, por ejemplo, un periódico más nacional, sino que ya tengo ahí mi nombre, ya lo plasmé en estas diferentes críticas y es importante para que los que lean estas reseñas críticas me identifiquen a mí, que sepan quién soy yo. Que si yo estoy haciendo una reseña crítica de Inferno, identifiquen quién es Sonia, que identifiquen quién es Keira, o que identifiquen quién es la persona que está elaborando esta reseña en particular. Ok, ¿va quedando claro entonces esta parte de identificación? Oh, que antes, tiene que ir nombre y apellido, así Ah, ok, como sí. algún dato de contacto por si se le quiere contactar. ¿De acuerdo? Ah, sí, 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 está bien. Muy bien, ahora vamos a los tipos de reseña, particularmente la que tú vas a colocar dentro de esta actividad integradora número 6 es la reseña crítica, pero también existen otras más que son importantes de recordar. Una de ellas es la descriptiva.
Esta descriptiva es únicamente, por ejemplo, si hablamos acerca de Inferno, que es lo que vamos a seguir tomando de ejemplo porque también es un libro que tú conoces, entonces vamos a describir, bueno, hablamos de quiénes son las personas, o más bien los personajes que incluye esta obra. Vamos a decir que se desarrolló en Italia, vamos a ver que a lo mejor tiene que ver un tanto con la obra de Dante Alighieri, a lo mejor vamos a hablar acerca de que está relacionado con el caos de la humanidad o el desastre que ha provocado. Vamos a hablar acerca también de que las perspectivas de vida que tienen los personajes varían mucho, porque para unos una solución puede ser correcta, pero para otra, bien sabemos que tienen una visión completamente diferente de lo que es la vida. Entonces, yo no voy a decir cuál es la valoración que le doy a este libro. Únicamente lo voy a resumir. Voy a decir, Inferno trata sobre esto, 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 esto. Parecido a la sinopsis, pero un poquito más extenso, hablando también acerca de el final, quizás sin tantos llamados spoilers, es decir, sin decir completamente, pero sí a lo mejor un resumen de qué es lo que está ocurriendo en esta obra para que se vayan dando una idea de qué es lo que contiene. Y esa es únicamente descriptiva, tal cual el nombre, descripción. Voy a describir de qué trata Inferno o de qué trata uno de los artículos. La crítica, que es más en la que está basada la actividad integradora número 6, si estuviera basada en este libro, entonces ya es tal y cual tú y yo mencionábamos. A lo mejor el final no nos agradó tanto porque quizá no estaba tan relacionado o a lo mejor para ti puede que haya sido, por ejemplo, dramático, que era lo que mencionabas, pero puede que para otra persona diga, no, para mí fue excelente porque es el nivel perfecto de dramatismo, por esto y esto. O que alguien dijera, no, incluso le faltó drama. Entonces, esto va de acuerdo a la valoración de cada quien, pero nuevamente, cuando damos esta valoración hay que explicar por qué. Si ya nos estamos basando en todo lo que conlleva el libro, entonces va a ser tal cual lo que estemos llevando a cabo, lo que hayamos leído o lo que nos hayamos imaginado mientras íbamos explorando el libro en particular. Y esta crítica es justamente la que vas a realizar tú en esta actividad integradora número 6, porque vas a ir viendo cada uno de los elementos a través de la tabla que vas a hacer en un procesador de textos. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya estuve leyendo los recursos y de hecho estaba viendo cómo realizar la tabla y ya empecé a hacer el procesador de textos, ya le puse la portada con los datos que se piden. Bueno, creo que no pide datos, pero a mí me gusta ponerle portada a mis trabajos. Y empecé con la tabla, ahorita está en blanco, pero terminando de hacer la actividad anterior me falta el audio, ya empiezo con la tabla. Ok, sí, muy bien. Vas avanzando entonces, porque incluso Sí, aunque parezca una tabla en blanco, ya es un primer paso. ¿Por qué? Porque sí, ya la tienes estructurada y es cuestión de ir agregando los elementos dentro de esa tabla. sí, así es. De acuerdo, gracias, Sonia. Eh, Vamos a ver estos cuatro pasos, bueno, más bien estos cuatro otros tipos que tenemos de manera muy general. La informativa como tal tiene que ver más con porque va muy relacionada realmente con los nombres cada tipo. La informativa va a profundizar en cada uno de los conocimientos, es decir, va a generalizar. ¿De qué está hablando? Sobre todo si es algún tipo de artículo científico, por ejemplo, va a informar acerca de qué contiene, cuál es el estudio, cuál es la muestra que se tomó, los resultados, la información en la que se está basando en el artículo y todo ello para que se vaya comprendiendo de mejor manera. La siguiente sería la comparativa. ¿Por qué? Porque va a comparar dos cuestiones. Por ejemplo, va a identificar lo que son las semejanzas o las diferencias y a partir de ello, estas dos, que son semejanzas o diferencias, va a llegar a una conclusión de qué es lo que contiene este artículo, película o incluso lo que es un libro. Como siguiente tenemos lo que es la motivadora. La motivadora es, si yo hablara de este libro, en lugar de decir no me gustó el final, si lo que yo quiero es que compren más el libro porque me están pagando por promocionar este libro, entonces va a ser, mi reseña es excelente. Este libro contiene el nivel perfecto de drama, los personajes muy completos, todo positivo con tal de animar o motivar a alguien más
a que compres el libro. O incluso, también cuando se trata de reseñas, porque también puede variar acerca de lo que es una película, por ejemplo, o incluso artículos, es excelente. Yo compré en esta página y los artículos me llegaron tal cual los menciona en el tiempo, no fue que se retrasaran, no venían en mal estado, incluso me traía algún regalo y con ello yo recomiendo perfectamente esta tienda por esto, esto y esto. A lo mejor no me llegó así, pero como yo quiero motivar a que la otra persona compre o que se lleve el libro o que lo lea o que vea alguna película o adquiera algún artículo, entonces voy a motivar a que alguien diga, sí, lo voy a llevar o sí, me compro el libro y lo leo. Y por último, la confirmativa. Esta última es, como lo dice su nombre, para ratificar una opinión sobre lo que se reseña. ¿Esto qué es? Imagina que tú no habías leído este libro, pero yo les publiqué en la sección de novedades que les recomendaba este libro. Mi reseña es muy positiva, pero tú por tu parte, Sonia, si no hubieras leído este libro, entonces buscarías si efectivamente el libro como tal es como yo lo pinto, como yo lo describí o como yo te motivé a leerlo, o si no, es todo lo contrario. Y para esto sí confirmo que el libro es muy bueno o no, no lo confirmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda hasta este momento? No, ninguna duda, todo muy bien explicado, entendí muy bien todos los conceptos y pues sí, todo bien. Todo bien, muy bien. Entonces, ahora, los pasos para reseñar están directamente ya en una infografía que está como recurso dentro de la plataforma. Esta semana 3 dice pasos para elaborar una reseña. Y ahí te va a aparecer una imagen como tal, en donde viene que primero se tiene que elegir qué se va a reseñar. En tu actividad integradora 6 no es libre, ya te vienen como tal cuáles son los dos artículos, entonces vamos a basarnos en esto. Primero vas a entrar a los dos artículos, recuerda que ahí ya tienes los datos de cada uno. Segundo, vas a poner la tabla, que es igual a la que tú ya tienes en blanco, pero como tal nos ayuda muchísimo a estructurar qué es lo que queremos subir en la misma. ¿Y esto qué es? Uno, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Porque aquí no se trata de que puedas elegir uno de los dos, sino más bien que leas los dos y que para esos dos tomes la información y la vayas llenando aquí. ¿Qué es lo que explica la introducción? Ahí vas a revisar lo que explica y lo colocas. ¿Qué se aborda en el desarrollo? También recuerda que el desarrollo va después de la introducción, es como el centro, como en qué se está basando para realizar ese artículo. Siguiente, ¿cuál es la conclusión? Que está justo hasta el final de cada uno de los artículos. ¿Consideras que el título es adecuado? ¿Por qué? Ahí, al igual que en Inferno, cuando mencionas, porque a lo mejor el Inferno no lo mencionaron. Yo recuerdo que sí, pero igual y no lo mencionaron con tanta frecuencia y entonces para muchas personas es como no tiene sentido porque no lo mencionaran. O a lo mejor en estos artículos, al contrario, sí, sí mencionan, entonces vas a decir si tiene sentido, no tiene sentido, es adecuado, no es adecuado. Y si vas a colocar que no, también tienes que escribir por qué. Si colocas que sí, también tienes que escribir por qué. El lenguaje es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de infierno, de repente tiene algunas palabras que no son tan comprensibles para todo el público, pero para eso tenemos los diccionarios o la web para que podamos buscar ahí qué significa alguna palabra que no se comprende. Y cuando se trata de estos dos artículos, también ahí vas a colocar, hubo varias palabras que no comprendí o a lo mejor era muy técnico o no, el lenguaje sí era muy bueno y comprendí perfectamente. Vas a colocar también si hay datos, si hay estadísticas, cuáles fueron y si en ellas se basaron para hacer los artículos. ¿Cuál es la idea principal? Si la idea principal es que alguien lograra entrar al Meet o que alguien mexicano o que alguien de la comunidad, ahí vas a colocar tú cuál es la idea principal que tú como tal identificaste y si permite que haya ideas secundarias o si únicamente se mantiene enfocada en esta idea principal. Y también, si hay aciertos que consideras que tuvo el autor en el texto, es decir, si consideras alguna modificación o si todo va encajando o embonando de manera perfecta. Y esta tabla te va a ser útil para que puedas hacer tu reseña comparativa sobre los textos que leíste.
¿Cómo? Con la información que ya tienes en esta tabla. Entonces, vas a emitir un juicio, positivo o negativo. Pero recuerda que cuando se trata de esto, siempre hay que fundamentarlo. Sí, ¿por qué o no? Porque va a tener una introducción, que también es lo que tienen los artículos. Vas a dar como cómo se introduce hacia este artículo. Recuerda, cuando hablamos de este, por ejemplo, el libro de Inferno, también tiene cierta introducción de cómo va a desarrollarse la historia. Al igual en tu reseña vas a hacerlo. Vas a escribir y para esta introducción no tienes un mínimo o un máximo. Para el desarrollo o el cuerpo, sí. Ahí vas a tener 2 párrafos de 8 a 10 renglones para hacer un resumen de lo que estás escribiendo. Y la conclusión y cierre también de 8 a 10 renglones. En el único en donde no te está marcando el máximo o el límite es en la introducción o en la entrada, pero desarrollo, cuerpo sí y conclusión y cierre también. Entonces es importante que también vayas revisando eso. Y ya cuando finalices vas a guardar tu archivo, así como aparece en la nomenclatura, y de esta manera ya habrás terminado con esta actividad integradora número 6. Ahora, ¿hasta este momento tienes alguna duda? Hasta ahorita ninguna. Todo perfecto, todo bien explicado. Ya revisé todos los pasos y por eso hice la tabla, porque ya estoy analizando el texto. Bueno, estoy analizando los textos y me falta llenar la tabla para poder empezar a hacer mi reseña. Ok, muy bien. Entonces, es importante que si en algún momento después, cuando estés elaborando tu actividad, digas, no, ya me surgió una duda, ya ahorita cómo le hago o cómo pregunto, puedes mandarme un mensaje ahí a través de la plataforma o a mi correo y ahí te voy a estar respondiendo también, porque tampoco se trata como que quedes como allá a la deriva con tus dudas, sino que si las tienes, me lo mencionas y yo te las pueda responder ahí a través del mensajero, ¿de acuerdo? Sí, sí, maestra, gracias. Muy bien, entonces, otra cosa importante a destacar, Sonia, es que en esta semana número 3 te aparecen varios cuestionarios. ¿Para qué son los cuestionarios? Para que puedas tú responderlos y puedas visualizar tú lo que es la cuarta semana, que ya va a comenzar pronto. Entonces, es importante que tú los puedas contestar. Estos dos se basan mucho en lo que son unas evaluaciones hacia el módulo y también hacia mí. Esa información es confidencial. Entonces, no va a afectar en nada en tu calificación, no va a afectar para nada. Tú tienes ahí como toda la libertad de decir, de expresar todos tus comentarios hacia mí, qué tal te pareció, por ejemplo, las sesiones, las evaluaciones, si respondí o no a tus dudas, y eso es confidencial, yo no voy a enterarme. Así que, y digo esta parte de la confidencialidad porque de repente se puede llegar a pensar que influye en su calificación, pero no es así. Esto es confidencial y incluso me ayuda muchísimo a mejorar en los aspectos en los que tenga que mejorar. ¿De acuerdo? Así que recuerda contestar esos 2 cuestionarios o esas 2 encuestas porque ayudan bastante, por un lado a mí y por otro lado a Prepa en línea para que los contenidos de este módulo en particular se continúen mejorando si es que ustedes, o en este caso tú, consideras que hay algo que deba mejorarse. ¿De acuerdo? Sí, maestra, de acuerdo. De hecho, ya los vi. Todavía no los contesto. Ya cuando termine mis actividades me voy a tomar un momento para Ok, contestarlos. bien, Sí. muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o algo que haya quedado pendiente? No. Bueno, nada más quería comentarle que no tengo el correo institucional. No sé si con quién lo tengo que ver. El correo institucional. Ajá. Esto hay que verlo un poco más con soporte técnico. ¿Te parece si me envías un mensaje en la plataforma para que yo pueda enviarte ahí cuál es el correo al que tienes que comunicarte y de esta manera lo envías y ya te den como instrucciones más específicas de qué es lo que hay que realizar en tu caso? ¿Te parece? Sí, aquí el detalle es que hay un problema con mi certificado y tengo que arreglarlo. Fui a ver a la escuela donde me entregaron el certificado y tiene un error. Entonces,
que si no lo soluciono me van a dar de baja. Entonces eso ya lo tengo que ver con servicios, no sé qué. Me mandaron un correo para que yo checara eso. Ah, Por de eso, acuerdo. según Entonces, no tengo el correo, por eso no me han mandado el correo institucional, por ese problema. de acuerdo. Ujú. Entonces, no es necesario que me mandes correo. ¿Conoces la parte de la mensajería de la plataforma? Sí, sí, de hecho por eso estuve investigando y Ah, estuve, ok. estuve revisando y ya, o sea, ya dijo en dónde tengo que comunicarme, a dónde y a qué correo y a qué personas me tengo que dirigir para arreglar todo este problema. De acuerdo. Ujú. Entonces, ahí en la plataforma es donde me puedes ir informando si tienes algún otro inconveniente con tus actividades, sobre todo porque si lo del certificado ya va con cuestiones más administrativas. Ah, no, de las actividades todo está bien. Yo, como le digo, me falta todavía hacer una actividad y contestar los cuestionarios, que es lo que estuve revisando, que son los últimos que voy a contestar ya cuando tenga todo entregado, para que no me abrume yo a la hora de entregar todo. Ok, muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna duda más, vamos a pasar ahora con María. Bueno, Lourdes. Lourdes, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, asesora Keira, Buenas noches. y compañera Sonia, no veo a nadie más. Más bien me apena ya entrar ahorita casi a la despedida, pues ya nada más para desearles buenas noches, porque ya no alcancé nada. Veré lo de la grabación. De acuerdo, sí, la voy a subir hoy porque la del día de ayer ya está, de hecho. Desde la mañana, bueno, como a mediodía la subí, entonces puedes revisar ambas. Pero ¿tienes alguna duda en particular que puedas solucionar en este momento? Mm. Estaba yo checando lo de una de las actividades que dice que veamos una noticia interesante y que después hagamos un relato. Ese relato tiene que ser igual al que hicimos, ¿no? ¿Cuál es la actividad, Lourdes? Es una de las actividades que viene ahorita. Ahorita le digo, permítame un momento, por favor. Ujú. Este... Eh, es la actividad formativa número 6. Ok, déjame ingresar. Ok, recuerda que estos cuestionarios más bien son más calificados de parte de la plataforma. Entonces, ¿en cuál es en la que tienes duda? ¿En la número 6? Sí, por favor. Ok, sí, justo. Lo que mencionas es que busques una noticia interesante en un medio de comunicación electrónico y la vas a pegar en el siguiente recuadro. Entonces, realmente lo que tienes que hacer tú es preguntarte, ¿qué me resulta interesante? ¿Qué es lo que, por ejemplo, a algunas personas pueden decir? Algo quizá del medio ambiente, que es lo que se ha estado hablando últimamente, o quizá una noticia interesante que esté más relacionada con la guerra, o a lo mejor una noticia interesante o que a ti se te haga interesante de economía, o a lo mejor que a ti se te haga más interesante acerca de la migración. Entonces, eso básicamente es de manera individual,
porque lo que a ti se te pueda hacer interesante, a lo mejor a Sonia no. Entonces, es algo que debes preguntar de ti. ¿Qué es lo que se te hace interesante dependiendo de los gustos que tienes tú? Y qué crees que va más como afín hacia lo que a ti te gusta. Ok. Y luego dice que crear un relato del hecho que compartiste previamente, o sea, de lo que ese hecho sería del medio, de la noticia, ¿no? Ajá, la noticia. Ah, Sí, de la noticia que seleccionaste. Y este relato tienes que hacerlo basándote en los pasos para elaborar el relato, que recuerda que es algo que, bueno, mientras logres visualizar lo del día de ayer, que son los pasos para elaborar un relato, y si lo que prefieres es revisar más bien la imagen, entras a tu plataforma, semana número 3, tiene ahí el recurso, pasos para elaborar un relato. Entonces ahí está tal cual el relato, los pasos específicos, y yo en el foro Aprendiendo les compartí también un video, que es un video audiovisual como tal, o un recurso audiovisual más bien, para que puedas realizarlo. ok. Muchas gracias. Muy bien, asesora. Ya lo entendí y entonces para hacerlo. De acuerdo, Lourdes. Si queda alguna otra duda, me la comentas a través de la mensajería de la plataforma o a través del correo. Muy bien. Pues que pase usted muy buenas noches. Y Sonia también, compañera. Muchas gracias, Lourdes. También. Gracias, compañera. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, si no Está tenemos todo bien. alguna otra duda, voy a estar yo por ahí al pendiente para resolverlas en la mayor prontitud posible, porque ya nos quedan pocos días para cerrar esta semana. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Gracias. Sí, hasta luego. Pasen buena Que noche. descanse. Gracias. Descansen.